Comenzar contándoos una anécdota personal, una historia personal. Cuando estábamos en el colegio, cuando yo tendría 10 años, 11 años, en la asignatura de música, supongo que a muchos os pasaba lo mismo, lo que se estudiaba básicamente era flauta, flauta dulce, la flauta dulce. Había el modelo de plástico y luego estaba el modelo de madera, que sonaba un poquito mejor y era un poco más cara. Esa no era obligatorio. Y se aprendían canciones muy sencillas. En mi cole, la primera canción que se aprendía con la flauta era una que se llamaba San Serenín del Monte, que era terrible, era una agotadora. ¿Os acordáis? No sé si la conocéis. Hacía algo así como... Una cosa muy sencilla, que cuando estabas aprendiendo era una tortura en todas las casas y en todas las clases escuchar San Serenín del Monte. Se tocaba con una sola mano, porque eran muy poquitas notas. Y algunos aprendíamos alguna cosa más, a mí no se me daba mal, y en el recreo me acuerdo un compañero me enseñó otra que era más complicada y me sentía muy bien tocándola, que se llamaba El Cóndor Pasa. Era una que tenía un montón de trinos así y sonaba, te parecía uno que era profesional, casi concertista. Bueno, el caso es que compuse una cosa muy tonta con la flauta, una melodía así muy sencillota, pero que al profesor le hizo gracia. Y entonces él lo que hizo fue grabar la melodía que yo había compuesto, ya digo que era muy sencilla, la llevó a su ordenador, la puso en partitura, la metió en una especie de estudio que tenía él, le puso unos violines, le puso unas flautas, le puso un montón de cosas y sacó una grabación que aquello parecía que estaba sonando la sinfónica, la música que yo había escrito, ¿ya ves tú? Que había escrito, que había canturreado. Y entonces se la enseñó a mis padres para demostrarles lo bien que se me daba la música y que me apuntaran a clases de piano, que yo creo que él cobraba por estas clases y por eso quería hacer todo esto. El caso es que gracias a eso, pues mira, empecé a estudiar solfeo y piano en casa de mi tía primero y luego ya en la academia. Un profesor a lo mejor un poco pasota, pues hubiera visto al chaval que tocaba la flauta y hubiera dicho, muy bien hijo, siga así, pero no hables en clase, a lo mejor. Otro un poquito más diligente hubiera dicho, está bien lo que haces, pero marca mejor los compases y ten cuidado con la armonía, para que se hubiera quedado el chaval con cara de no entiendo nada de lo que me dices. Pero él lo que hizo fue mucho más constructivo, tomar la melodía sencilla que yo había hecho y transformarla, mejorarla, amplificarla, hacerla mucho más importante. Os cuento esto porque lo que dice el Evangelio, lo que hemos escuchado en el prólogo, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. O sea que la venida de Cristo lo que ha traído es regalos para nosotros. Esto es importante porque algunos se piensan que el niño ha venido para demostrarnos lo bueno que es Él y lo malo que somos nosotros, ¿no? O sea, yo estoy aquí, he nacido en un portal, mira tú dónde has nacido. Tienes que esforzarte para ser mejor. Mira yo, que muero en la cruz, y tú que estás ahí en el sofá. Vergüenza tenía que darte. Y entonces parece que fuera eso, como ese profesor que le dice, tú lo estás haciendo fatal, tienes que hacerlo como yo, y todos decimos, oye, pero que yo no soy Cristo, a mí no me sale hacer eso. Yo no puedo ser tan bueno. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Mira, a mí eso no me sale, yo no sirvo para eso. Tú sí porque eres Cristo, tú sí porque eres Dios, pero yo no puedo hacer nada de esas cosas. Y entonces se creen muchos que Cristo ha venido para enseñarnos lo bien que Él lo hace, lo malo que hacemos nosotros y que como suerte nos convirtamos en su club de fans diciendo, ole, qué bueno eres. Y vaya, qué malo soy yo, tengo que esforzarme mejor para hacerlo mejor. Cristo no ha venido para enseñarnos. Cristo no ha venido para reprocharnos. Cristo ha venido para tomar lo nuestro y transformarlo. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. El prólogo del Evangelio que hemos escuchado es impresionante. El día de Navidad, ¿os acordáis que os comentaba esta frase tan dura que dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron? Que es lo que pasa y que es tan duro pensar que los tuyos no te hacen caso, ¿no? Eso pasa muchas veces, en la iglesia se ve mucho. La gente que es más de toda la vida de misa pasa olímpicamente de la misa y pasa olímpicamente de Cristo. Y los que vienen de fuera a veces son los que más se dejan impactar e impresionar. Pero dice el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a los que le recibieron les da poder para ser hijos de Dios.
A los que le recibieron, repito, les da poder para ser hijos de Dios. No dice Cristo, a los que le recibieron, les dio un ejemplo estupendo para ver si le siguen. A los que le recibieron, les echa en cara lo malos que son. No, a los que le recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, les hace mejores. Cristo ha venido a hacer una transformación dentro de nosotros, a tomar lo que yo tengo, aunque sea una melodía de flauta virriosa, y a transformarla y a pasarla por estudios y hasta conseguir hacer una sinfonía de nuestra vida que es tan sencilla y que es tan pobretona. Eso en el Evangelio se ve 1000 veces, que cada vez que tiene que hacer un milagro el Señor, pues dice, ¿qué tenéis vosotros? ¿Tenéis algo? Sí, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, fantástico, mira, voy a dar de comer con tus 5 panes a 5000 hombres. Y con tus 2 peces a 3000 hombres, sin contar con las mujeres y niños. Pero entonces tú no necesitas lo mío. Y dice, no, pero lo quiero. Dame lo que tú tienes, que ya verás lo que voy a hacer con eso. Cristo no ha venido a darnos ejemplos. Cristo no ha venido a reprocharnos nada. Cristo ha venido a transformarnos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les da poder para ser hijos de Dios. Y dice San Juan, de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Es decir, de la fuerza de Dios, de la plenitud de Dios, no hace más que regalarnos, que transformarnos. Son como oleadas de poder y de fuerza que están llamadas a transformar la humanidad entera. Los padres de la Iglesia escribieron, porque Dios se hizo hombre para que el hombre se transforme en Dios. Él ha venido a divinizarnos. Él ha venido a hacernos santos. Él ha venido a transformar nuestro mundo interior y exterior. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, a transformarlas con su poder. Ese poder se llama Espíritu Santo. Y decimos en la misa, lo vamos a recitar ahora dentro de un momento, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, Señor y dador de vida. Es el Señor y el dador de vida, el que da vida, el que transforma la vida, es el santificador, el que nos cambia. A eso ha venido Cristo. Por eso os decía antes que lo más ajeno a la Navidad es pensar que la Navidad es el tiempo de la fantasía, que es el tiempo de los sueños, que es el tiempo de la magia, que es el tiempo de los duendes, que es el tiempo de las hadas, es el tiempo de las tonterías. La Navidad es el tiempo de la realidad de un Dios que ve nuestra pobreza y que viene a la tierra y que una vez que ha venido nos transforma con su espíritu. Es como si se abriera, ahora que está de moda, una central atómica y de repente tienes una fuente de energía impresionante. ¿Y qué se requiere? Sencillamente conectarte. A los que le recibió les da poder para ser hijos de Dios. Lo que necesitamos es que le demos lo que tenemos, aunque sea una melodía tonta tocada con la flauta, aunque sea muy poca cosa, pero que eso poco que tengo se lo dé a Él. Por eso el inicio de la transformación, el inicio de la santidad, el inicio de la vida eterna dentro de nosotros y de la felicidad para este año empieza por una cosa y es tu deseo de Dios. Tu deseo de Dios, tu deseo de estar con Dios. Yo os preguntaría, ¿qué planes tenéis para este año 2022? ¿Cuáles son vuestros propósitos? ¿Te has hecho algún propósito este 2022? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la ilusión? Pues mira, quita los propósitos, deja los proyectos, olvida esas ilusiones tan pequeñas, que sea un solo proyecto, una sola ilusión, un solo propósito, vivir junto a Dios, vivir unido a Dios, vivir pegadito al Señor. Y entonces Él, claro que nos cambia. De su plenitud
todos hemos recibido gracia tras gracia. A los que le recibió les da poder para ser hijos de Dios. Y San Juan lo escribe alucinado porque él tiene ya 90 años cuando está escribiendo el Evangelio y está viendo las generaciones de cristianos que al mismo tiempo que les están matando viven con una alegría y con una libertad maravillosa que les permite cantar cuando les están torturando en el circo, diciendo, estos son hijos de Dios. Dice, y esos, continúa San Juan en el prólogo, no han nacido de amor carnal, no han nacido de amor humano. Es decir, su principio vital no es de la tierra, sino que han nacido de Dios. El Verbo se hizo carne, acampó entre nosotros y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Por eso da igual que seas listo, que seas feo, que seas tonto, que seas bueno, que seas malo, que te hayas portado muy mal o que te hayas portado muy bien. Da lo mismo. Lo que necesito es que te acerques a mí y que me conectes conmigo, que unas a mí todo tu mundo interior y yo te transformaré. La vida cristiana es sobre todo un regalo. Es algo que se nos regala. Es una vida que se nos ofrece. Es un amor que se nos entrega. Y nosotros tenemos que recibirlo. Curiosamente hay gente que no espera eso de Dios. Y resulta, no sé, resulta un poco frustrante lo mal que hemos entendido a veces la vida cristiana. Porque algunos han pensado que ser cristiano consiste en tus obligaciones de toda la vida, más la obligación de ser bueno, más que encima tengo que ir a misa, confesarme, rezar y las 3 Ave Marías, porque si no me voy a ir al infierno. ¿Para eso ha venido Cristo? ¿Para cargar de más piedras la mochila de tus obligaciones? ¿De verdad se tomó la molestia de venir desde la eternidad hasta la tierra solamente para que nosotros tengamos la obligación de ir a misa el domingo y además el sábado porque coincide? Cristo ha venido a regalarnos, no a imponernos. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué desea mi corazón? ¿Qué espero recibir? Os pongo un ejemplo. Si desde el ambón, en vez de proclamar la palabra de Dios, lanzáramos billetes de 500 euros, ¿dónde estaríais? ¿Dónde nos pondríamos? ¿A qué hora llegaríamos a misa? ¿Os imagináis? Lectura del Santo Evangelio según San Juan y entonces sacas un taco de billetes de 500 y lo lanzas. A ver quién se quedaba al fondo. A ver quién es el listo que llega tarde. Estaríamos todos aquí. Pero es verdad que a veces uno percibe que en el corazón estamos lejos, que en la mirada estamos distraídos, que no esperamos recibir nada de Dios, que lo único que queremos a veces es cumplir la obligación de la semana para pensar que somos mejores y para no irnos al infierno o algo así que nos han inventado, que nos han convencido. No es eso. De su plenitud, dice San Juan, todos hemos recibido gracia tras gracia y a los que le recibieron les da poder para ser hijo de Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? ¿Tú quieres tener poder verdadero? ¿Tú quieres que tu vida sea transformada? Pues acércate al Señor y comienza abriendo tu deseo, deseando a Dios. Señor, este es mi proyecto. 2022, ¿qué quiero? ¿Adelgazar? No, no lo vas a conseguir. Lo que quiero es ser santo. Quiero llenarme de ti. ¿Voy a hacer más deporte? Seguro que no. Lo que quiero es conocerte más, quererte más, unirme más a ti, si no hay otra cosa, si es la aventura de nuestra vida. Por eso la Virgen María, cuando habla ese cántico precioso del Magnificat con su prima Isabel, ella lo que dice es, el poderoso se ha fijado en mi pequeñez, se ha fijado en lo pequeña que soy y entonces ha hecho obras grandes conmigo, me ha transformado. Me acuerdo que grabó el profesor una cinta negra, una tape, ¿no? Una cinta, y se la puso a mis padres en una tutoría y les convenció, fíjate. Empecé a estudiar piano y no sé, de algo sí que me ha servido, no demasiado, pero de algo sí. Si se hubiera quedado mirando así. Cristo no se queda mirando nuestra vida, sale al auxilio de nuestra pobreza para transformar nuestra pobreza. Vamos a abrirle las puertas, vamos a dejarle cambiarnos,
Vamos a permitir que su Espíritu nos transforme. Deséalo y luego escúchale. Y ya verás cómo Él hace contigo, como con María, obras muy grandes. Que así sea.